¿Por qué necesitamos a Abjasia? Pese a las contradicciones de sus hallazgos, el Dr. Leaf no dejó de defender los principios de prevención del envejecimiento que vio aplicar en el Cáucaso. Su obra fue muy importante para orientar a los estadounidenses hacia una dieta mejor y más ejercicio, sobre todo para prevenir los ataques cardíacos, pero el creciente escepticismo lo obligó a retirar su apoyo a la superlongevidad. Sin embargo, lo de Abjasia no debería ser descartado. En un mundo donde la vasta mayoría de las sociedades condicionan a su gente a esperar una vida breve y condenan a los ancianos a una existencia marginal, esta sociedad única fomentaba un ideal consciente de la ancianidad como la fase más provechosa de la vida, y el provecho estaba abierto a todos quienes desearan alcanzarla. A mi modo de ver, Abjasia es el sitio donde nunca arraigó el concepto tradicional de viejo. La palabra fue eliminada y en su lugar los de vida larga llevaban un estilo de vida sin edad. Galopaban a caballo, trabajaban al sol y cantaban en coros en los cuales el miembro más joven tenía 70 años y el mayor 110, pese a que la propaganda soviética se jactaba de que la edad mínima era 90. Abjasia demostró que la ancianidad puede ser una época de mejoría. Los abjasianos brindaban con estas palabras: que vivas tanto como Moisés, y veneraban a los longevos por ser personas que estaban alcanzando un ideal. La mayor ventaja que disfrutaban los longevos era la de confiar holgadamente en su modo de vivir. Los visitantes occidentales notaban en los abjasianos una notable sintonía con los ritmos de la vida, justamente lo que hemos perdido en Estados Unidos. Vale la pena citar con todo detalle a Dan Georgakis, escritor estadounidense que viajó a Abjasia cuando la burbuja ya había estallado, pero que aún encontró muchas cosas dignas de admiración. En su libro The Methuselah Factors, Georgakis escribía: a los abjasianos les disgusta que se les meta prisa, detestan las fechas tope y nunca trabajan hasta agotarse. De la misma forma, consideran muy descortés comer con celeridad o en exceso. Su rutina tiene un tempo más vinculado con los ritmos biológicos que con los patrones atropellados que predominan en casi todos los países desarrollados. Uno recibe la imagen de un pueblo que ha logrado un equilibrio natural. En vez de luchar para desprenderse de hábitos insalubres, su cultura ha entretejido la buena salud en una visión total de la vida. El 70% de su alimentación se basaba en hortalizas y productos de granja. Otro aspecto destacado de la dieta tradicional era su insistencia en la frescura. Las hortalizas se cosechaban justo antes de cocinar o servir. Si la carne formaba parte del menú, se mostraba el animal a los invitados antes de sacrificarlo. Cualquiera que fuese la comida servida, se descartaban todas las sobras, pues eran consideradas dañinas para la salud. Ese interés por la frescura aseguraba que se produjera una mínima pérdida de elementos nutritivos entre la huerta y la mesa. Casi todos los alimentos se consumían crudos o hervidos, nunca fritos. La comida ligera y el ejercicio intenso permitía que los abjasianos conservaran la silueta delgada que su cultura, al igual que la nuestra, consideraba más agradable, pero en esto había un significado más profundo que el de la vanidad. Los abjasianos figuran entre los pocos pueblos del mundo tan conocedores de los malos efectos de la grasa que hasta los niños y los bebés se mantienen delgados. El tradicional amor por los caballos agregaba otro ritmo a ese estilo de vida integrado y que ya incluía trabajo y dieta. Tan temprano como fuera posible, ya a los 2 o 3 años, se enseñaba a los niños a cabalgar. Los caballos proporcionaban el deporte principal y la capacidad de hacer pruebas ecuestres era señal de valer individual. Nunca se usaba a los caballos como animales de trabajo, solo para la recreación y el deporte. En todas las sociedades, la expectativa impera sobre el resultado. En una cultura donde la meta más alta es la riqueza, toda la sociedad se concentra en hacer fortuna. El prestigio consagra a quienes ganan más y los pobres son considerados como fracasados. En Abjasia se daba gran valor a la longevidad. Por lo tanto, toda la sociedad se sentía motivada para alcanzar ese ideal. En Estados Unidos ocurre lo contrario. La ancianidad no es apreciada, mucho menos exaltada. Esto ayuda a explicar la manera flagrante en que nuestra sociedad malgasta los últimos años de la vida. Subraya este aspecto cierto estudio muy pesimista hecho por un organismo oficial, el Centro de Control de Enfermedades,
Para investigar la salud de las personas al final de la vida, los investigadores evaluaron a 7.500 individuos fallecidos en 1986. Se preguntó a las familias si, en su último año de vida, el difunto podía aún realizar 5 actividades diarias mínimas: vestirse, caminar, comer, ir al cuarto de baño y bañarse. En promedio, solo el 12% de quienes murieron después de los 65 años podían considerarse plenamente funcionales según estas normas mínimas. En el extremo opuesto, durante los 6 últimos meses de vida, el 10% de los sujetos necesitaba ayuda para realizar 3 o más de estas actividades diarias. Esas personas fueron clasificadas como gravemente limitadas. La mayoría de los ancianos estadounidenses cae entre estos dos extremos, en un área difusa entre la autosuficiencia y la dependencia. Inquieta bastante comprobar que solo 1 de cada 7 personas puede satisfacer las necesidades más simples de la vida, pero las cifras empeoran cuanto más se las examina con atención. En la categoría de menor edad, entre 65 y 74 años, solo 1/5 parte de las personas podía ser clasificada como plenamente funcional. Alrededor del 15% mostraba confusión cuando se le preguntaba dónde estaba. El 13% tenía dificultad para recordar el año actual. El 10% no reconocía del todo a familiares y amigos. Entre quienes murieron de ataques cardíacos, el porcentaje de personas plenamente funcionales era mayor que entre quienes murieron de cáncer. Solo un 49% entre las víctimas de ataques cardíacos podían realizar las 5 actividades durante el año previo a la muerte, contra solo un 4% de los cancerosos. Las mujeres, además de sufrir más años de incapacidad, eran las más afectadas. Durante el último año de vida, la incapacidad de atenderse solas era un 40% más que entre los hombres y tenían un 70% más de probabilidades de caer en la categoría de gravemente limitadas. Otro factor que aumentaba las posibilidades de incapacidad era el no estar casados. Los investigadores consideraron que el estudio tenía mucha importancia, porque pocos habían observado tan estrechamente el estado de salud de los ancianos en el crítico periodo del último año de vida. Debemos poner cuidado en no llevar los hallazgos demasiado lejos, puesto que la vasta mayoría de los ancianos no están en su último año, tienen muchas menos posibilidades de estar gravemente limitados. Pero las cifras del CCE nos llaman a la reflexión en cuanto a lo mucho que debe avanzar aún en la nueva vejez. Entre las culturas norteamericanas y abjasiana hay enormes diferencias. Sería preciso retroceder a 1920 para encontrar una época en que la mayoría de los estadounidenses vivieran en zonas rurales. Comer poco y desarrollar una actividad física considerable durante toda la vida son cosas que debemos volver a aprender conscientemente, pero fijarse en esos ingredientes nos llevaría a pasar por alto el espíritu de Abjasia, que representa, a mi modo de ver, una motivación mucho más inspiradora para sobrevivir hasta los 100 años. Hace poco recibí una carta de una preocupada mujer llamada Mary Ann Soule, que me invitaba a una conferencia sobre envejecimiento consciente. Terminaba con esta elocuente afirmación: si insistimos en sucumbir a la visión estereotipada que la América moderna tiene del envejecimiento, en temer a los cambios del cuerpo, en resistirnos a las transiciones naturales de la vida y evitar el desconocido territorio de la muerte, nos privaremos a toda la civilización de los dones de la ancianidad, una perspectiva madura, una creatividad asentada y la visión espiritual. Todos los días, cuando hablo con pacientes de edad, descubro la verdad de esto. Uno de ellos, gerente jubilado, me comentó una vez, melancólico: siempre quise vivir mucho tiempo, pero nunca quise envejecer. Lo dijo con ironía. No hacía falta agregar que no podía tener una cosa sin la otra. Pero, ¿por qué no? Estaba bastante sano y activo, pero desdichadamente se consideraba viejo. Eso, en Estados Unidos, significa entrar en la tierra de nadie de la dignidad perdida y el valor personal incierto. En 1972, Alexander Leaf regresó de visitar a los longevos, con la sensación de que vivir hasta los 100 años era algo muy natural y sencillo. Bastó un breve periodo de nuevo en Boston para que esta sensación fuera solo otro recuerdo exótico. Este país ha experimentado recientemente un surgimiento de centenarios que no tiene paralelos. En la actualidad se calcula que existen 35.800 estadounidenses que han cumplido 100 años o más. Son el doble que hace 10 años y se espera que la cifra vuelva a duplicarse próximamente. Esta cifra proviene de la Oficina de Censos, que acepta la edad declarada por la gente sin verificarla. En una investigación detallada de personas subvencionadas por el Estado que informaban ser centenarios, se descubrió que el 95% exageraba.
Esto es fácil de comprender, pues tener 97 o 98 años es mucho menos místico que tener. Aun suponiendo que cierto número de entrevistados hayan exagerado su edad para cruzar el mágico límite del siglo, los estadísticos están de acuerdo en que al menos uno de cada 10.000 estadounidenses tiene 100 años o más. Se trata de un número histórico, pero es solo un promedio. Algunas regiones del país exhiben ya tasas de longevidad increíblemente altas. En Iowa, donde la expectativa de vida es la más alta de la nación, una persona entre 3.961 tiene más de 100 años. Le sigue Dakota del Sur con uno entre 4.168. Por contraste, algunas zonas están muy por debajo de la media nacional en cuanto a centenarios. Los dos últimos estados en la lista de la Oficina de Censos son Utah, que solo presenta un centenario cada 19.358 personas, y Alaska con uno cada 36.670. Sin embargo, aún estas bajas cifras son pasmosas comparadas con las medias históricas. Lo que implican es que hemos ganado la lucha por la longevidad. Ahora nos enfrentamos al desafío de convertirnos en un país donde los longevos sigan siendo jóvenes.